Dios es tan claro en lo que Él hace que ya no te deja lugar a dudas. Bueno, para empezar les comento, yo como tal no nací dentro de la iglesia adventista, yo conocí el evangelio a los 16 años. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en una ocasión uno de mis hermanos tuvo un accidente automovilístico. Él no iba manejando, iba con uno de mis primos y un amigo de ellos. Mi primo y su amigo murieron en el accidente y mi hermano de milagro fue el único que sobrevivió, obviamente con heridas demasiado graves. Entonces estuvo internado en el hospital. Mis papás, ahora sí, no le reprocho nada, pero tal cual me abandonaron toda una semana, no me dejaron ni siquiera dinero para sostenerme, pero gracias a Dios siempre tuve muy buenos amigos. Bueno, cuando mis papás estuvieron en el hospital, vieron, y aquí hay una gran importancia de seguir el método de Cristo, una amiga de mis hermanos estuvo muy al pendiente de ellos, o sea, de mis papás, saben qué necesitan, porque el hospital al que mandaron a mi hermano era en otra ciudad, entonces tenían que quedarse allá toda la semana. Y como era un hospital público, pues no hay las condiciones suficientes como para tener a familiares esperando dentro del hospital, entonces tenían que quedarse afuera toda la noche, durante toda una semana completa. Entonces esta chica, de nombre Ariana, estuvo muy al pendiente de mis papás, siempre les llevaba de comer, de desayunar, de cenar, ella hasta oraba con ellos, y pues esta actitud como tal conmovió a mis papás, más que nada a mi mamá. El punto es que ya después de que a mi hermano lo pudieron dar de alta, después de una operación en el fémur y todo eso, esta chica Ariana le comentó a mi mamá que probablemente los momentos que estábamos pasando eran bastante difíciles, porque no recuerdo quién fue, creo que fue Freddy. Comentaba que, por ejemplo, eso era en Guatemala, que el servicio de salud puede ser caro, pues en México, déjame decirles que no es la excepción. Y pues sí, habíamos tenido grandes gastos, todo, y pues sinceramente sí estábamos muy desanimados. Entonces, Ariana como tal comentó a mi mamá, ¿ustedes creen en Dios? Y mi mamá dijo, por supuesto. Y dijo, ¿no le gustaría aprender más de...? Y se quedaron como, ¿cómo? Ella le dijo, pues mire, tengo un tío que él da clases de la Biblia. No sé si usted estaría interesada en tomar una clase juntamente con su familia, ya que creo que en estos momentos les sería de gran beneficio. Y pues mis papás aceptaron, ¿no? Muy bien. Entonces llegaron la primera vez 2 hermanos de la iglesia adventista. El hermano se llama Salvador y la hermana Leticia. Cuando ellos llegaron el primer día, sinceramente me dio pena. Yo siempre he sido alguien tímido y no quise entrar. Simplemente los vi y lo que hice fue ir a encerrarme al cuarto. Entonces nunca supe de qué trató la primera lección. Bueno, en vivo, porque al final de cuentas me puse al corriente. A la siguiente semana, el curso lo manejábamos así, era en una semana tomábamos clases un día y a la siguiente tomábamos clases 2 días distintos, así, 1 y 2. Bueno, cuando volvieron a venir, mi papá me dijo, oye Pedro, ¿no quisieras venir a estudiar? Y yo le dije, ¿para qué? Obviamente no me interesa. Dijo, pero la verdad mi papá es una persona a la que quiero bastante, lo respeto bastante. Y me dijo, pues ven, mira, para que tú también aprendas algo. Porque yo anteriormente pues no tenía mucho, acababa de terminar con el rito en el catolicismo, está el rito de primera comunión y después sigue la confirmación. Yo ya los había cursado, ya estaba muy cansado, por así decirlo, de tanta cosa religiosa. Entonces le dije, bueno, está bien. Entonces, les voy a mostrar aquí tantito. El curso que tomamos, no sé si se alcanza a ver en la cámara, era la fe de Jesús. Amén. La fe de Jesús. Bueno, ¿qué sucedía con la fe de Jesús? La fe de Jesús era un curso básico sobre la Biblia. Entonces, cuando nosotros decidimos ya empezar a estudiar, ya entré yo a tomar el curso y todo, y lo que sucedió fue de que me empezó a gustar. ¿Por qué razón? Porque el hermano Salvador explicaba la Biblia de una forma, no les digo que tan adornada, sino que su forma de explicar era una forma tan sencilla que apenas lo oías. Y siéndoles honesto, yo de ese hermano hace más de un año que no lo veo.
Dios lo bendiga donde quiera que esté. Cuando yo escuchaba a este hermano, sinceramente, era como escuchar a Jesús. A este grado de espiritualidad lo veía que me interesó bastante. ¿Y por qué razón me llamó más la atención? Porque de todo lo que yo había aprendido en la primera comunión y en la confirmación, no era nada, absolutamente nada. O sea, había un montón de cosas que eran tan simples que yo no las sabía. Lo único que sabía era usar la Biblia, eso sí, pero de ahí en fuera no sabía nada de lo que la Biblia es. Entonces, el hermano nos comentaba a mí y a mi hermano que cuando termináramos de estudiar este curso de la fe de Jesús, de hecho este es el curso que inicié, ya está desgastado, la portada ya se le cayó, nada más lo conservo por nostalgia. Bueno, él nos decía, cuando terminemos de estudiar, vamos a estudiar más a profundidad la Biblia y vamos a conocer aún más la palabra de Dios. Él siempre ponía esta comparación. Nuestra mente es como un vasito de agua y la Biblia es como todo el mar. Hay muchas verdades que quizás no alcanzaremos a comprender en esta vida, pero lo que comprendamos ahora, créanme que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y yo así como de, wow, yo sí quiero saber, ¿y qué más vamos a estudiar? Dice, pues miren, por ejemplo, hay unos libros muy interesantes, Daniel y Apocalipsis, pero eso lo estudiaremos ya mucho después. Entonces, seguimos estudiando y la fe de Jesús como tal tiene ciertas lecciones. Esas lecciones creo que son de la 1 a la 20. La lección, precisamente la lección que me hizo así como que dar un giro inesperado, fue la lección 10, que es lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Yo no, ahora sí, no era muy aferrado al catolicismo, pero todo lo que yo aprendía, o sea, no era porque me dedicara a estudiarlo, pero simplemente con una vez que me lo dijeran, ya lo recordaba. Entonces, algo que yo recordaba eran los 10 mandamientos que me enseñaron en el catecismo. Cuando estudiamos los 10 mandamientos en la Biblia, yo me quedé, ahora sí, mi mente como el emoji de WhatsApp con la cabeza explotando, pues así me quedé como de, un momento, algo no anda bien aquí. Pero tampoco fue como que le di mucha vuelta. Dije, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no puede equivocarse. Lo que está equivocado fue lo que me enseñaron, pero la Biblia no se puede equivocar. Entonces, ese fue el primer punto. Entonces, hay un mandamiento que está en los 10, es el segundo, que habla sobre el culto a las imágenes, algo que dentro del catolicismo pues se fomenta demasiado. De hecho, siéndolos honesto, yo desde niño, yo sabía rezar el rosario, yo lo hacía como tal, yo iba a casa de mis vecinos, me llamaban para hacerlo. ¿Por qué? Porque no había quien lo supiera, y yo sí. Incluso con mi mamá a veces pasábamos noches, o sea, imagínense una semana completa rezando el rosario, y yo era quien sabía todo eso, me sabía los misterios y muchos restos más. Pero ya cuando llegó ese momento como que me entró la duda, y yo sí, ya cuando tuve la oportunidad de preguntarle al hermano, oye hermano, pues no sé usted qué piense, pero ya viendo lo que he estudiado, pues yo siento que lo que yo aprendí está mal. ¿Por qué razón? Porque si lo que la Biblia dice es la palabra de Dios, y la Biblia ha existido Amén. desde mucho antes de lo que me han enseñado a mí. Entonces la Biblia no puede estar mal. Y el hermano me dijo, Pedro, ¿te acuerdas lo que te dije del vasito? Pues creo que tu vasito estaba vacío un poco todavía, pero gracias a Dios lo has querido llenar. Y yo le dije, ¿sabe qué? Tiene razón y quiero seguir aprendiendo más. Después, las siguientes lecciones fueron sobre lo que la Biblia enseña sobre el día de reposo y cómo guardar el día de reposo. Y eso también fue un giro inesperado porque pues, en el catolicismo no me enseñaban eso. O sea, me enseñaron los 10 mandamientos, pero nunca me dijeron, miren, los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, y son estos. Nada más me daban la lista que viene en el catecismo, que no es la que enseña la Biblia, y ya, eso era todo. Y en el catecismo viene el mandamiento, santificarás las fiestas. Y cuando vi que la Biblia dice santificar el sábado, y yo me dije, ¿el sábado? ¿Por qué el sábado todavía? Entonces, igual, no le di mucha vuelta. Dije, no, si la Biblia lo dice, eso es, no hay de otra. Entonces, ya llegó un momento donde ya después estudiamos el tema de la muerte, y lo estudiamos hace poco, me quedó clarísimo al instante. Y dije, no, sin duda alguna, la Biblia es muy clara, pero todo lo que está diciendo la Biblia no coincide con lo que a mí me han enseñado o con lo que yo he creído en estos 16 años. Pues bueno, ¿qué sucedió? Llegó un momento en el que yo hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué?
¿qué opinan de lo que hemos visto? Pues está bien, pero en mi familia tenían esta idea, que todos los cristianos que hablaban sobre la Biblia eran los falsos profetas de los que Cristo había hablado. Y a veces tenían esa idea. Dicen, no, seguramente este hermano es un falso profeta, ya no me lo recibimos por respeto. Y yo le dije, pues es que yo creo que tiene la razón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que nos está diciendo lo dice la Biblia. Y lo que me agrada de este hermano, que él traía muchísimas Biblias de distintas versiones, pero él nos dejaba usar la nuestra y nos ponía a leer, por ejemplo, de una pregunta había que leer una cita y nos ponía a leerlos a todos para que todos viéramos que todas las Biblias coincidían, no había variación. Le dije, al final de cuentas todo lo que está diciendo es verdad. Y la copa que derramó el vaso fue cuando le dije a mi mamá directamente que yo, por cuenta propia, yo ya no iba a adorar a María ni a los santos. Amén. Que mi fe nada más iba a estar puesta en Dios. Pero voy a hacer un paréntesis aquí. Antes de que esto pasara, antes del estudio, a pesar de ser católico y decirle rezar el rosario, yo por cuenta propia nunca tuve la iniciativa de rezarle a María o a los santos. Y sin saber lo que era la oración, ahora que lo recuerdo, yo siempre practicaba la oración, o sea, diario, cuando me iba a dormir, desde que estaba en secundaria, empecé a tomar ese hábito de hablar con Dios. Y le hablaba tal cual como lo hago ahorita. Y entonces, pues por eso yo siento que no me costó tanto. Y yo le dije, además, la verdad, yo ya no quiero saber nada de eso, porque yo sé que al final de cuentas es algo que Dios no aprueba. Al contrario, Dios expresa que está en desacuerdo con ese tipo de prácticas. Y yo quiero hacer lo que dice la Biblia, no sé tú. Amén. ¿Qué sucede? Ya íbamos en ese entonces como por la lección del bautismo, ya casi para terminar la fe de Jesús, el curso bíblico. Cuando se nos hizo el llamado sobre el bautismo, yo dije que sí, que yo estaba dispuesta, que yo quería, pero mis papás no. Oh. Entonces se hizo una ligera discusión en mi casa. De hecho es aquí en este cuarto donde ahorita estoy, que actualmente es mi cuarto. Lo que hicieron mis papás fue correr al hermano Salvador. Me acuerdo que ese hermano hasta se fue llorando de la casa. O sea, no lo agredieron ni nada, pero simplemente él lloró de tristeza porque y sí, ahora lo entiendo, después de tomar cierto tiempo con unas personas tomando estudios, pues llega un momento en el que les agarras cariño. Y lo que mis papás le dijeron, ¿saben qué? De nosotros ya no queremos saber nada. Y mi hermano, abogando todavía por mí, le dijo a mi mamá, bueno, pues si ustedes no quieren estudiar, pues déjenos a Pedro y a mí seguir estudiando. Y mi mamá le dijo, no, Pedro no se manda solo y aquí se hace lo que nosotros digamos. Y pues al hermano Salvador no lo volví a ver. Hasta tiempo después, por supuesto. Llegó un momento, ya pasaron unos meses, y yo me quedé con la duda, así como de no puede ser, ya íbamos a terminar. Cuando mis papás corrieron al hermano Salvador, yo me fui rápido a guardar esta fe de Jesús, la escondí, porque tenía miedo de que después de que él se fuera me la fueran a quemar o tirar, no sé. Entonces, por miedo fue que la escondí. Ya después yo me terminé las últimas lecciones a escondidas en mi cuarto, y lo que siempre le decía a Dios, Señor, había una verdad tan grande que el hermano Salvador nos iba a mostrar en Daniel y Apocalipsis, y ahora no la voy a poder saber. O sea, ya no voy a entender nada ahora. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo le decía a Dios, Padre, tú bien sabes que lo poco que aprendí es lo que quiero poner en práctica de ahora en adelante, y es lo que voy a hacer. Pero por favor, nada más te suplico que si es posible, me permitas conocer aquellas verdades que yo iba a aprender y que ya por cuestiones familiares ya no voy a poder. Entonces, no sé si haya eso en sus países, yo creo que sí. Son los conocidos café internet, aquí en México los conocemos como los cibers. Entonces yo iba a un ciber porque en ese entonces no tenía internet en mi casa, y pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me acordé, Daniel y Apocalipsis, siempre me acordé de esos dos libros. Entonces lo que se me hizo más fácil fue recurrir a YouTube, y lo que hice fue esto: busqué lo que la Biblia enseña, así lo puse tal cual, lo que la Biblia enseña acerca de Daniel y Apocalipsis. Y vi todos los videos, me salió la lista, y caí en una serie de videos que recién se estaban subiendo a internet. Esos videos hablaban sobre la bestia de Apocalipsis y la estatua de Daniel. Y dije, qué curioso. A ver, le voy a poner. Esos videos duraban 1 hora, pero ¿qué sucedía? Dije, bueno, no me puedo quedar tanto tiempo en el ciber. Entonces, como apenas estaban iniciando esta serie, era de 4 videos y lo iban a subir cada semana.
Y casualmente yo llegué cuando subieron el primer video. Y dije, bueno, voy a descargarlo, lo guardé en una memoria y me vine a escucharlo aquí en mi casa. Y dije, wow. Y me agradó mucho porque el que hizo el video explicaba de una forma tan sencilla. Y espero darme a entender, Eric, pero lo explicaba así como explicas tú en tus videos. Tan sencillo y tan fácil de entender. Pero sobre todo me gustó más porque lo explicaban tal cual con la Biblia. Y todo con la Biblia, o sea, no se salían de la Biblia. Y también aplicaban la historia. Y el primer video igual como el emoji de WhatsApp con la cabeza explotada, ¡pum! Pero dije, wow, entonces está padrísimo conocer todo esto. Yo no sabía quién estaba haciendo los videos. O sea, sí se mostraba la persona, pero no presentaba qué iglesia pertenecía, nada. Entonces fue el segundo video y habló precisamente sobre las 4 bestias de Daniel. Y dije, órale, está chido, ¿no? El tercer video hablaba sobre la marca de la bestia. Y en ese video hablaron sobre el sábado y sobre el domingo. De hecho, en todos los videos hablaron sobre el sábado y sobre el domingo. Y yo en ese entonces no comprendía las diferencias entre otras iglesias. Yo pensaba que todas creían lo mismo, en mi parecer. Y el último video que iban a subir trataba sobre Apocalipsis 12 y llevaba por título, ¿es esta la verdadera iglesia de Cristo? Y todos los videos duraban más de 1 hora. Cuando llegó el cuarto video, yo todavía bien emocionado corriendo al ciber a descargarme el video y llegar a mi casa. Y cuando lo vi, decían, el día de hoy vamos a conocer por la Biblia cuál fue, es y siempre ha sido la verdadera iglesia de Cristo. Y yo dije, wow, suena muy interesante. Sí quiero saber cuál es esa iglesia. Entonces, yo creo que entenderán para dónde va esto. En Apocalipsis 12, especialmente el versículo 17, mencionaba la guerra que tiene el pueblo de Dios. Una guerra que le está haciendo Satanás al pueblo de Dios. Y decía que el dragón se llenó de ira contra la mujer que representaba el pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahí explicaban estas 2 características. Mencionaban, bueno, ¿qué es lo que debe tener la verdadera iglesia? Debe observar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Y yo en automático yo respondía, los 10 mandamientos, por supuesto. Y en el video enseguida parecía que hacía una conversación. Mostraban los 10 mandamientos y decía, ahora, muchas iglesias fomentan creer en los mandamientos de Dios, pero hay un mandamiento que todo el mundo ha rechazado. Y hablaban sobre el sábado. Y dije, como que el sábado. Vaya. Y ya después hablaron sobre el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Y ahí fue donde yo recordé a Elena de White, porque eso lo había comentado. Una vez el hermano hizo la mención de ella, pero fue antes de que le corrieran en mi casa. Entonces yo recordé un momento, Elena de White, y recomendaron el libro El Camino a Cristo, sobre ella. Y al final mencionaba, bueno, 3 simples características que debe tener la verdadera iglesia. Debe obedecer los mandamientos de Dios, debe tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, y por profecía bíblica sufrirá la ira del diablo. Entonces, juntando estas 3 características, el autor del video, el que hizo el video, mencionaba, yo pertenezco a la iglesia adventista del 7º día, porque creo que es la iglesia que reúne estas 3 características. Cuando dijo eso, yo pausé el video, me quedé como pasmado por un momento y le volví a regresar y dijo, yo pertenezco a la iglesia adventista del 7º día. Entonces, quiero volver a mencionar esto. Este diseño de la fe de Jesús es especial porque otros diseños que han sacado actuales no lo tienen, pero este sí lo tenía. Y cuando dijo la iglesia adventista del 7º día, fui corriendo a donde yo tenía guardado este curso. Les voy a mostrar esto. Este es el curso y aquí está atrás. Y vean lo que dice aquí. Iglesia adventista del 7º día. Entonces, cuando yo me di cuenta que era la iglesia adventista del 7º día y que esos eran los videos que yo estaba viendo, dije, sinceramente me puse a llorar. Y le dije, Señor, realmente me has contestado a lo que tú me estabas diciendo. Yo quería saber estas grandes verdades y finalmente me las mostraste. Y todavía le agradecí, dije, o sea, por ejemplo, nada más pónganse en mi lugar. Buscar eso en YouTube, ¿cuántos resultados no te aparecen en YouTube? Pude fácilmente haberme ido por otro rumbo que no era, y que solamente yo sentía que Dios era el que estaba guiándome. Entonces, esa noche, sinceramente, creo que fue de las oraciones más largas que he hecho en toda mi vida. Casi fue toda la noche orando, pero llorando de alegría,
y todo eso, y dije, finalmente comprendo esto. Lo que el hermano Salvador nos estaba diciendo era verdad, pero no era porque él lo dijera, sino porque la Biblia lo dice. Y al final de cuentas comprendí y reafirmé algo. Dios sí existe, sí tiene un pueblo, y sobre todo Jesús sí va a volver. Y ahora ya entiendo por quiénes va a volver y qué es lo que su pueblo tiene que hacer. Pero bueno, eso de ese diálogo más adelante. Después de esto yo le dije a mi hermano, a Marco, oye, ¿sabes qué? Ya conocí todo lo que el hermano Salvador nos quería decir y ya le mostré todo, nada más que mi hermano estaba como que entre varias decisiones, las amistades que no, siendo honestos, no eran de todo buena influencia, con sus excepciones, como el caso de Ariana y otros gustos que tenía. Pero oye, y al final, después de que vio todo, me dijo, ¿sabes qué? Lo que dicen es verdad. Y sobre todo, no había lugar a dudas porque todo lo demostraban con la Biblia. ¿Y quién puede contra la Biblia? Nadie. Oponerse a la Biblia es oponerse a Dios. Entonces le dije, lástima que no tengo ya el contacto del hermano Salvador. Y me dijo, ¿qué crees? Ya lo conseguí. Y yo, ¿y por qué no me dijiste hasta ahorita? Me dijo, no te preocupes, ahorita te lo paso. Me lo pasó y yo le mandé mensaje al hermano. Hola hermano, no sé si se acuerda de mí, soy Pedro. Bueno, les comento, esto fue en junio de 2016 cuando al hermano lo corrieron. Cuando ya vi los videos fue en noviembre del 2016. Yo le mandé mensaje al hermano y le dije, mire, fíjese que yo encontré cierta información en internet, ciertos videos, y llegué a la conclusión de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día efectivamente sí es la verdadera iglesia. Y no lo digo nada más por puro impulso, sino porque ya estoy consciente de que así es. Y le dije, quisiera ir a la iglesia con usted. Y me dijo, perfecto, me parece bien. ¿Qué te parece este sábado? Y me acuerdo bien de la fecha. De hecho, me acuerdo del sábado que fui a la iglesia, pero no me acuerdo muy bien de la fecha de mi bautismo. El sábado fue el sábado 12 de noviembre del 2016. Fui a la iglesia por primera vez y le dije a mis papás, ahorita vengo. Y dijeron, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y se me quedaron viendo raro, así como de, vaya. Y me dijeron, ¿te apuras? Y le dije, sí, ahorita vengo. Y ya el hermano me citó en cierto punto, ahí me recogió y me llevó a la iglesia. En ese entonces estaba estudiando esta lección, que era la lección del libro de Job. Iban en la lección 7. Bueno, antes de llegar a la iglesia, yo como pude, yo me había buscado por internet, grupos de WhatsApp y así, y escuchaba un grupo de matutinas donde mandaban también la escuela sabática. Pero yo no sabía cómo era un culto adventista. Yo pensaba que la escuela sabática era algo X, ¿no? Opcional. No sabía que realmente la estudiaban a nivel mundial. Cuando llegué, yo no llevaba lección. Esta me la regaló un hermano, que ese hermano se llama Filiberto y siempre se compraba 2 lecciones para siempre regalar una. Y me regaló una de maestros, por cierto. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo la vi de lejos. Era una iglesia chiquita. Y sinceramente el hermano me dijo, espero y no te sientas mal, porque dijo, la iglesia aquí es chica, no creas que es como la parroquia, la catedral que tienen allí en el centro. Y dije, no importa, porque sé que aquí es donde está la iglesia de Dios, aquí es donde yo quiero estar. Llegué y escuché que hablaban de la escuela sabática y todo lo que yo había escuchado en los audios era lo que estaban diciendo. Yo me quedé como de, órale, yo escuché esto, ya sé de qué están hablando. Después de eso, cuando inició el culto, vi que daban el rincón infantil y yo también lo escuchaba en las matutinas y dije, wow, el primer sábado yo me sentí como en familia. Amén. Tan bien, tan gozoso, que dije, sinceramente aquí quiero venir siempre. Bueno, ¿qué sucede? El hermano me vino a dejar a mi casa y ya llegué y le dije a mis papás, ya vine. Y me dijeron, ¿a dónde dices que fuiste? Pues fui a la iglesia. ¿A qué iglesia? Pues yo creo que ya saben, fui a la iglesia adventista, la del hermano Salvador. Y pues no les puedo decir eso porque me metieron la peor regañada de mi vida. Y no, en serio, se me vinieron tanto mi papá como mi mamá, se me vinieron y con una bola de regañada que me pusieron. Entonces yo me quedé así como de, ¿y ahora qué hago? Pero eso obviamente lo decía en mi mente. Y llegó un momento en el que me dejaron hablar, ¿no? Y simplemente me calmé y les dije, miren, de todos sus hijos, y no les reprocho nada, de todos sus hijos, yo soy el único que nunca ha salido a fiestas, se ha emborrachado, ha fumado, y el único que va bien en cuestión académica hasta ahorita.
Y a donde estoy yendo, no me están enseñando nada mal. Al contrario, me están enseñando de la Biblia. Y en eso mi papá me interrumpió y me dijo, pues mira, hagamos esto. Si tú quieres estudiar la Biblia, estudiala aquí en la casa. No necesitas ir con un montón de gentuza que te enseñan. Y ese fue su error, porque le dije, o sea que nada más basta con estudiar aquí la Biblia. Me dijo, sí, nada más con eso basta, con que la estudies aquí ya. Le dije, ok, papá, quiero que me digas entonces, ¿por qué no opinabas lo mismo cuando mi mamá me llevaba a la fuerza al catecismo? Porque ahí déjame decirte que ni siquiera la Biblia me enseñaban. Y ahora que voy a un lugar donde realmente me la enseñan tal cual es, ahora me lo quieren impedir. Por eso se están enojando, porque su hijo quiere conocer más de Dios. Lo que me dijo mi papá, pues ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Y cuando me dijo eso dije, tengo que aprovechar, y hice lo que quise. Desde ese sábado empecé a ir a la iglesia, pero eso sí, nada más me dejaban ir hasta las 12 del día. A las 12 en punto me querían en la casa y siempre cumplí con llegar a las 12. Yo quería quedarme al programa de la tarde, saber que era una sociedad de jóvenes, un grupo joven, pero pues no podía darme la oportunidad. Hasta que ya después de un tiempo, voy a extenderme, bueno, son 3 testimonios por así decirlo. Este fue el primero, cómo conocí la iglesia. En el 2018, total, yo estuve prácticamente como 2 años yendo solo a la iglesia, pero iba contento. Siempre fui muy contento de estar ahí. En una ocasión tuvimos una vigilia, y esto lo conté la vez pasada, que hay en el segundo mandamiento se menciona que Dios tiene misericordia hasta por 1000 generaciones. Y la oración que yo siempre le he hecho a Dios, se la hacía y se la sigo haciendo, es que esas 1000 generaciones no empezaran conmigo, sino con mis papás. Mis abuelos ya habían muerto, así que ya no podía pedir por ellos, pero mis papás sí, les decía, esas 1000 generaciones que empieza a contar desde ellos, empieza con ellos, por favor. Bueno, en una ocasión tuvimos una vigilia en la iglesia. Yo pedí permiso y gracias a Dios me dejaron ir. Y hicieron una actividad de oración, oración intercesora. Nos juntamos de 3 y oramos por las necesidades de otros, como lo hemos venido haciendo en el grupo también. Y me dijeron, Pedro, ¿cuál es la petición que tú quieres, por la que quieres que oremos? Y le dije, tengo una. Que Dios toque el corazón de mis papás. Amén. Dijeron, ok. Oramos como tal el viernes por la noche. El sábado fue el culto normal. Y llego el sábado de la tarde a mi casa. Era ya el 2018. Mi papá en ese entonces no estaba en Puerto Vallarta, mi mamá sí estaba. Y cuando llego, todo normal. Y mi mamá me dice, oye Pedro, y le digo, ¿qué pasa, ma? Y me dice, mira, te quiero decir algo, dime. Y ella solita me dijo, quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y yo me quedé como de, ¿cómo? ¿Por qué? Y me quedé sorprendido, ¿cómo? ¿Por qué? Y ella solita me contó, durante toda esta semana he sentido la necesidad de leer la Biblia, pero cada vez que la agarro me tengo como un ataque y ya no la puedo leer, pero escucho una voz que alguien me está diciendo y esa voz la escucho como si alguien me estuviera hablando en este momento. No te puedo describir a la voz a quién se parece, pero escucho esa voz que me dice, ve a la iglesia donde va Pedro. Y yo no le había dicho que una noche antes habíamos orado por ella. Entonces le dije, ¿sabes qué? Inmediatamente le voy a hablar al hermano Salvador. Bueno, ¿por qué esto es tan impresionante? Porque mi mamá era la que más se oponía a mi fe como tal. Mi papá todavía me toleraba, pero mi mamá no. Y a mí me sorprendió que ella quisiera ir a la iglesia. Pues en el 2018 ella se bautizó y ahora es adventista del 7º día. Amén. Mi papá, como ya le he comentado a Eric, pues mi papá no es adventista como tal. De hecho, es más como nada agnóstico. Él dice ser católico, pero en realidad no es agnóstico en sí. Pero ya con esta enfermedad que le surgió, para los que no saben, a mi papá le dio cáncer. Y a él ya le habían dicho que ya no se podía hacer nada por él, que su cáncer en sí era terminal. Pero se los digo que por milagro de Dios, el cáncer de mi papá se le está quitando. Amén. A pesar de que ya le habían dicho que ya no había nada más que hacer. Amén. Y yo le comentaba y se lo decía, hay muchos hermanos orando por ti. Y ahorita que lo ve, él precisamente admite que si él va a vivir, es porque Dios se lo permite. Bueno, ese fue el segundo testimonio. Ahora, el tercer testimonio es este. En una ocasión, me decidí
yo estaba ya por terminar la preparatoria o bachillerato, no sé cómo le digan en sus países. Llega el momento crucial donde te preguntas, ¿qué quiero estudiar? ¿O a qué me voy a dedicar? Y yo dije, bueno, mi fe yo ya no la rechazo por nada, porque ya sé que este es el camino verdadero y a Dios quiere servirle. Y Erika hace rato mencionó un salmo, el Salmo 119, versículos del 9 al 11. Y eso yo me lo sabía de memoria y yo le decía a Dios, el joven limpiará su camino guardando tu palabra. Yo quiero guardar tu palabra y la profesión que yo elija será para servirte a ti. Yo ya me había bautizado y cuando yo me bauticé simplemente le dije a Dios, bueno, yo sé que tú me vas a dar una nueva vida. Esta nueva vida que tú me vas a dar, yo sé que voy a vivir porque tú me lo permites, pero yo esa vida que tú me das, yo también te la quiero ofrecer a ti. Quiero que a lo que me voy a dedicar sea exclusivamente para servirte a ti tiempo completo. Entonces, poniéndolo en oración cierto tiempo, decidí estudiar teología. Y me fui, aquí en México hay 3 universidades adventistas, Montemorelos, Lindavista y la Universidad de Navojoa. Bueno, de hecho hay una cuarta, pero donde puedes estudiar teología, nada más son en estas 3. Y pues me fui como tal en el 2019 a la Universidad de Navojoa. Les voy a mostrar algo. Cuando la primera semana que llegué a la Universidad de Navojoa, me compré esta libretita de notas. Y aquí como tal, escribía. De hecho, todavía acostumbro a escribir. No les digo que va consecutivo y diario, pero en esta libreta como tal siempre me desahogaba de todo. Bueno, ahora, esa que viene. Cuando llegué a la universidad estaba el plan de colportaje y de hecho ya me había colportado, ya me había metido a colportar, ya tenía una ligera idea de qué era y todo, pero en la universidad te dan una capacitación. La mayoría de los que íbamos a la universidad, la mayoría éramos hombres y la mayoría iba para teología. Y en una ocasión nos dieron una plática comentando, miren, queremos dejarlo en claro desde ahora con ustedes precisamente. Si van a elegir esta carrera, asegúrense precisamente de que Dios sea quien los haya llamado. No la estudien por mero impulso. Asegúrense efectivamente, y todavía nos lo repitieron como 4 o 5 veces, estén 100% seguros de que Dios les hizo el llamado. Y yo así como del llamado, ¿por dónde? ¿Por quién? No entendía muy bien. O sea, yo quería porque dije, yo lo que quiero es servirle a Dios, pero de tiempo completo, no parcialmente, tiempo completo. Y dijeron, si no están seguros, pues mejor están a tiempo de elegir otra carrera. Entonces, en la Universidad de Navojoa hay un jardín conocido como el Jardín de la Oración. Suena muy bonito. Y lo está, de hecho, el Jardín de la Oración. En esa ocasión, pues, esa pregunta, esas palabras me hicieron giro en la mente. Y le dije a Dios, fui al Jardín de la Oración, no había nadie. Me sorprende porque la universidad tenía como a unos 400 alumnos ahí dentro y no había nadie en el Jardín de la Oración. Estaban, yo creo que en vigilia en esa ocasión, no sé. El punto es de que cuando llegué, pues me arrodillé y simplemente le dije a Dios, sonó un poco atrevido, pero ahora me van a entender por qué les digo que Dios no deja lugar a dudas. De por sí, ya con los 2 testimonios creo que ya fue claro, pero con este tercero, para mí como tal, Dios ahí sí me sorprendió tan claramente. Le dije, Señor, a mí me han dicho esto, que si no estoy seguro de que realmente tú quieres que estudie esto, mejor no lo haga y me dedique a estudiar otra cosa. Hay muchas otras ofertas, pero yo realmente quiero servirte estudiando teología. Esto nunca se lo dije a ninguno de mis compañeros, es la primera vez que de hecho lo estoy diciendo. Es un testimonio que siempre me he guardado. Y le dije a Dios, dame una prueba de que efectivamente quieres que estudie esta carrera. Pero mis palabras fueron esas, pero no quiero que me des una de esas pruebas que hay que interpretar o que hay que suponer. No, yo quiero que me digas algo directo, tal cual, que me digas un sí o un no, pero de forma clara. Y la prueba va a ser esta. Y de hecho, aquí lo tengo registrado. Pero ahorita, esa vez fue un viernes de noche, para nosotros ya sábado. Y le dije a Dios, el día de mañana va a haber el culto en la iglesia universitaria. La señal con la que sé que me vas a responder es esta. Quiero que el primer versículo que yo lea en el culto sea la respuesta a lo que te estoy pidiendo. Que me asegures de que efectivamente tú quieres que yo estudie teología. El primer versículo que lea en el culto.
Entonces me fui a dormir, total, ya amaneció el sábado, todos a la iglesia universitaria, escuela sabática, lección, y llegó la hora del culto divino. En ese entonces mi Biblia hasta ese momento era esta, ya está un poco desgastada, pero pues muchos se me quedan viendo como si se trata así a la Biblia, que no hará con sus papás, pero no, es que realmente la usaba demasiado. Y precisamente uno de los libros que a mí siempre más me gustó, en mi Biblia, pues, bueno, de hecho me gustaban muchos, pero todo lo que a mí me gustaba yo lo marcaba. De hecho, esta Biblia la tenía muy rayada, decían que la tenía muy maquillada, pero bueno. Cuando fue el culto, el que dio el sermón fue el rector de la universidad, no, el vicerrector, y anunció, y vieron el anuncio. Queremos invitarlos a la lectura bíblica para el culto de esta mañana, que se encuentra en Jeremías, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y yo me acordé, el primer versículo que yo lea, ese va a ser el que Dios en el que Dios me va a dar respuesta. Y yo le dije a Dios, sí, realmente yo no quiero interpretar nada, quiero que me aclares. Pero bueno, a mucho antes, yo ni siquiera me acuerdo en qué momento marqué esto, pero el versículo que yo ya tenía marcado era nada más el 5. No tenía marcado ningún otro ni antes ni después, solamente el 5. Y todavía ni siquiera lo leían y yo ya rápidamente yo le decía a Dios en ese momento orando, lo primero que lea es tu respuesta. Y fue precisamente Jeremías 1:5. Y para que no se queden con la duda se los voy a leer. Dice así: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que tú nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Les digo que Dios no da lugar a dudas, y realmente en esa vez me escuché el tema, pero ya con los ojos llorosos, y me preguntó, sí, hubo quien me preguntó ¿qué tienes? Y le dije, nada, estoy bien, pero bien contento. Yo no sabía cómo explicarlo, pues, y de hecho esto nunca se lo he dicho a nadie, pero yo lo que a Dios le decía, y se lo decía a mí tan directo, yo quiero que me aclares, no quiero que cosas así como de, ay, pues a lo mejor y significa que sí. Dice, no, quiero que me lo digas de forma clara. Y no pudo haber una forma más clara que esa. Entonces, gracias a Dios sí pude empezar a estudiar la carrera, pero comentaba el pastor Milton, y pues sí fue verdad, ya con el COVID, pues se interrumpió. Pero gracias a Dios, este año, espero este año, ya que todo está saliendo bien, gracias a Dios con mi papá y todo, ahí les había comentado a Eric, se los comparto, desde el mes de octubre yo no me he podido congregar en la iglesia, porque a mi papá le hay que tenerle muchos cuidados especiales. Entonces, imagínense, desde octubre no ir a la iglesia, pues sí me afectó. Gracias a Dios fue que conocí el perfil de Eric, vi las transmisiones y dije, ¿cómo puedo unirme? Y sinceramente estas reuniones para mí en lo personal han sido de gran bendición, porque Amén. Es la forma en la que recuerdo cómo es ir a la iglesia. Y este sábado que viene va a ser el primer sábado que voy a regresar a la iglesia después de tantos meses. Amén. Entonces estoy muy agradecido con Dios por todas esas bendiciones y todas esas respuestas que me ha dado. La respuesta de que yo quería conocer más de la Biblia, y me dirigió precisamente, a pesar de haberme podido ir por cualquier rumbo, me dirigió a donde tenía que llegar. La respuesta de que quería que él tocara el corazón de mis papás, y empezó con la que era más dura, que era mi mamá. Y finalmente la respuesta de que quería que él me explicara si realmente él quería que yo le sirviera de esa forma, y ustedes mismos ya vieron la respuesta. El punto es que créanme que Dios, cuando contesta, no hay otra explicación sino que Él realmente existe. No me imagino cómo es Dios, no tengo una idea de cómo sea físicamente, corporalmente, pero estoy seguro de que va a llegar un momento en el que lo voy a poder ver cara a cara y agradecerle por tantas cosas bellas que ha hecho en mi vida en sí. Amén. Esos fueron 3 testimonios que los traté de resumir en uno, pero créanme que hay otras historias más que, bueno, igual uno se queda como de wow. Entonces, ya entre agosto, septiembre de este año, espero como tal poder regresar a la universidad. Obviamente tendría que iniciar colportando nuevamente, porque pues eso también hay que financiarlo, pero
confío en Dios de que así como me ayudó, me seguirá ayudando. Y de hecho, hubo otra ocasión en la que yo también le dije algo similar a Dios, de que quería que me respondiera con su palabra de una forma clara, porque ya cuando fue el tiempo del COVID, pues todo se puso difícil. Y la respuesta que Dios me dio se encontró en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Y desde entonces ese versículo ha sido el que más atesoro en mi corazón. Dice, el Señor es bueno, es un refugio en las horas de angustia, y Él protege a los que en Él confían. Amén. Dios es sinceramente es un Padre que nos ama. Y no sé exactamente qué historias tengan todos ustedes, pero sé que también tienen sus experiencias, incluso quizás más directas, pero sin duda alguna creo que todos vamos para un mismo destino, que es estar con Dios. Amén. Y me alegra mucho estar conociendo a más jóvenes. De hecho, yo en una ocasión que me dediqué a dar estudios bíblicos, le comentaba a mi compañera con la que iba, de que la razón por la que yo creo que muchos de hermanos de iglesia nos estamos conociendo ahorita es porque en el cielo no vamos a ver a gente extraña, vamos a ver a muchas caras ya conocidas, y espero que a muchos de los que estoy viendo ahorita en ese momento también los pueda encontrar allí.